Bien, en este vídeo vamos a tratar el concepto de variación media o también llamada tasa de variación media. Se simboliza de esta forma v.m. o, empezando por t, tasa de variación media. Concepto fundamental para poder entender la derivada de una función en un punto. Pasamos a la siguiente lámina. Vamos a ver qué es la variación media o tasa de variación media. Primero, necesito una función. Tengo la gráfica de una función, tenemos representada esta curva y necesito un intervalo en el eje X, es decir, un trozo del eje X. Lo simbolizo de esta forma, intervalo, en este caso el intervalo AB. ¿Qué es la variación media? Lo dice la palabra. Extraordinariamente sencillo, mirad. Vamos a suponer que la función en cuestión, como os he dicho anteriormente, se corresponde a esta gráfica. Vamos a suponer que tomamos como intervalo el intervalo AB, donde el valor de A en este caso sería 2 y el valor de B evidentemente sería 6. Variación media. Imagen del valor 2 en esta función. La imagen del 2 se corresponde a esa posición, f de 2, y es evidente que toma el valor 1. Imagen del 6. Estaría en esta posición, la imagen del 6, y tomaría el valor 4. Definimos la variación media como el cociente de f de 6, que vale 4, menos f de 2, que vale 1, y dividido entre la amplitud de ese intervalo. La amplitud entre 2 y 6 evidentemente toma el valor 4. Efectuamos la operación 3/4. Concepto extraordinariamente sencillo. Repetimos, me tienen que dar una función, me pueden dar su gráfica o me pueden dar la expresión analítica. Me tienen que dar un intervalo en el cual vamos a hallar la variación media o tasa de variación media, y es tan fácil como hallar la imagen de B, restarlo de la imagen de A, y el resultado obtenido lo dividimos entre la amplitud de ese intervalo, 6 menos 2, en este caso dividido entre 4. Lo hemos hecho con un ejemplo concreto. Si hacemos el planteamiento mediante los datos intervalo AB, lógicamente nos quedaría imagen de B menos la imagen de A dividido entre B menos A. Expresión matemática que define la llamada variación media o también llamada tasa de variación media. Vamos a pasar a la siguiente lámina y vamos a ver otra forma de expresar la variación media o tasa de variación media. Mirad, mismo razonamiento inicialmente. Yo voy a hablar a partir de ahora de la variación media, aunque repito, equivalente al concepto de tasa de variación media. Necesito una función. Tenemos su gráfica. Necesito un intervalo en el eje X. Tenemos el intervalo. Vamos con los datos a la gráfica. Valor de A en el intervalo. En esa posición la imagen de A. Valor B del otro extremo del intervalo. En esa posición tendríamos la imagen de B. Empezamos a razonar de la siguiente forma. Mirad. Yo sé que la variación media, lo hemos visto en la lámina anterior, se corresponde a f de B, la imagen de B que estaría en esa posición, menos la imagen del valor A, la imagen de A que está en esa posición, dividido entre B menos A, amplitud del intervalo. Otra forma de expresar la variación media. Llegan los matemáticos y a ese trocito de segmento que es la amplitud de ese intervalo lo van a llamar H. Si yo llamo H
a ese segmento, es evidente que en vez de poner B, puedo poner A más H. B se nos transforma en A más H. Por el mismo razonamiento, si ese nuevo valor lo expreso de la forma A más H, en esa posición estaría F de A más H. Eliminamos F de B. Nueva forma de expresar los datos. Por definición matemática, si la tasa de variación media o variación media es F de B, que en mi caso se corresponde a F de A más H menos F de A, partido de B, lo hemos sustituido por A más H, luego partido de A más H y menos A. Si operamos el denominador, es evidente que me queda F de A más H menos F de A y repetimos, operamos el denominador, más A menos A se va, partido de H, forma extraordinariamente importante de expresar la variación media. Repetimos, dos expresiones matemáticas para la variación media. F de B menos F de A entre B menos A y F de A más H menos F de A partido por H. Y debéis entender los significados o el significado de A y H en esta expresión. Recordad que A es el valor del primer extremo del intervalo y H es la amplitud de ese intervalo, es decir, el valor de B menos el valor de A. Repetimos, H es igual a B menos A. Dos expresiones matemáticas para expresar la llamada variación media o tasa de variación media. Especial importancia esa expresión F de A más H menos F de A partido por H. Resumen al contenido del vídeo. Concepto nuevo denominado variación media o tasa de variación media. Vamos a simbolizarlo V.M. Si vuestro profesor la denomina tasa de variación media, lo va a expresar de la forma tasa de variación media. Mismo concepto. Para hablar de la tasa de variación media necesito una función y un intervalo en el eje X. Dos definiciones matemáticas que ya hemos repetido. Y atención, importancia. A, primer extremo del intervalo, y H, la diferencia de B menos A, amplitud del intervalo. Y una nota que incidiremos en un vídeo especial: la variación media se va a corresponder a la pendiente de la recta que pasa por esos dos puntos. Solamente esta notita que os suene para el próximo vídeo. Damos el tema por concluido y haremos ejercicios del cálculo de la variación media.